Buenos días, iglesia. Qué gusto, qué alegría estar acá otra vez en la casa del Señor. Los invito a buscar el Salmo 27. Creo que es un salmo que hemos leído en varias oportunidades. Creo que lo hemos escuchado también en varias oportunidades. Pero la invitación de hoy es vivirlo, ¿cierto? No solo leerlo, sino aprender a vivir esta palabra de Dios. El salmo que los estamos leyendo en esta oportunidad, estamos leyendo todo el libro de los salmos, es una canción de alabanza. Y el Salmo 27, que lo escribió el rey David, es una profunda expresión de confianza, de seguridad y de esperanza en que Dios está con nosotros en medio de la adversidad. Y el contexto del salmo que vamos a ver, recuerden que David era pastor y se convirtió en el segundo rey de Israel y vivió una vida marcada de dificultad y también vivió una vida donde se reflejaba la misericordia de Dios. Y si recuerdan, porque leímos el libro de Samuel, se tuvo que enfrentar a Goliat y ahí comenzó la victoria de David, pero a través de Dios. No fue David en sus fuerzas, pero también inició un difícil camino de David donde Saúl lo quería matar. Se piensa que el Salmo 27 fue escrito durante estos periodos donde había un intenso peligro de David, el mundo contra David. Vamos a leer el Salmo 27 como hay algunos que les gusta la Reina Valera, hoy los vamos a complacer a ese grupo. Y comenzamos. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa, solo una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Por ahora vamos a leer hasta el versículo 6. Vamos a tratar de hacer una prédica expositiva, versículo por versículo. Vamos a ver qué mensaje nos trae Dios este día para todos nosotros. Entonces el Salmo comienza con una declaración de fe. Leamos versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y este versículo es el tema principal del Salmo, enfatizando la confianza de David en el poder y la protección de Dios. Y hay algo muy importante, él no dice, él da luz, ya lo siente como propio en el presente, es mi luz. El Señor nos dice a través de David que es la luz que ilumina nuestra vida. Y todo aquello que no viene de Dios, entonces es oscuridad. ¿Estamos entendiendo? Si yo tengo a Dios como mi luz, Él va a ser mi salvación.
Y si vemos, vivir a oscuras es muy incómodo. Ya después que tenemos la luz y se nos va la luz o no cortan la luz, ¿cómo estamos? Oscuras. A veces nos da miedo, nos da temor, tenemos calor, no podemos prender el ventilador, pues es muy difícil vivir sin luz. Y nosotros, cuando conocemos a Jesús, no nos imaginamos una vida sin Él. Por eso Él es nuestra luz, es nuestra vida y esa luz es gratuita, no cuesta nada. Y es muy hermoso leer el primer versículo del Salmo y ver a Jesús en ese versículo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero aquí Jesús no dice solo que es luz. Hay una condición. ¿La escucharon? El que me sigue no andará en tinieblas. El que decide obedecer, el que decide permanecer, el que no cuestiona la voluntad de Dios en su vida. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo nosotros podemos vivir a Jesús como luz y seguirlo? Nos lo dice Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Volvemos al punto de que nosotros debemos morir nuestros pecados en la cruz para realmente poder ver esa luz, para seguirlo y para permanecer en él. En la vida misma, en la práctica, todo lo, como les dije, que está fuera del camino de Dios es oscuridad. Jehová es mi luz y mi salvación. Y es una salvación no solo temporal, no solo me salva del peligro, de la incertidumbre que estamos viviendo ahorita. Tenemos que apoderarnos y confiar en la promesa que Él es mi salvación temporal, pero también eterna. Y la queremos, ¿cierto? El Antiguo Testamento también está lleno de imágenes que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y cuando yo estudiaba la palabra, recordaba cómo el Padre alumbró a los israelitas a través de una columna de fuego, ¿recuerdan? Para poder, en el desierto, para poder sacar a Israel de Egipto. Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermoso. Y ese es el símbolo de hoy. Jesús es mi luz. Y todos queremos esa columna de fuego que ilumine nuestros caminos. Esa columna les daba seguridad y hoy nos está dando la promesa de seguridad. Esa columna alumbraba el camino, le permitía ver los obstáculos para no tropezar. Esa es la misma columna de fuego que nos está dando hoy Dios para nosotros. Jesús es la luz del pueblo. Jesús es la fortaleza de mi vida. Pero muchas veces a mí me ha pasado que tengo miedo o tengo algún problema laboral, pero a veces no busco la fortaleza. Y es una reflexión para nosotros. De verdad, vivimos el Salmo 27 diciendo que Jesús es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, porque a veces inclusive podemos buscar nuestra fortaleza en nuestra propia experiencia y nuestra propia sabiduría, pero esa no es una roca firme. En el verso 2, vamos a volverlo a leer, vemos que es un versículo en pasado.
Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora vamos a recordar lo que le dijo Goliat a David. Primera de Samuel 17, 44, 47. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Por eso el versículo está en pasado. Porque habían ofrecido comer sus carnes y Dios venció. Ellos tropezaron y cayeron. La misericordia de Dios, la fuerza, la fortaleza, la luz y la salvación de David es nuestro Jesús también para nosotros hoy. Y nuestros enemigos van a caer, no por nuestras fuerzas. David lo vence porque Dios estaba con él. Él tenía el respaldo de Dios. Y nosotros estábamos esclavizados en el pecado, pero Jesucristo en la cruz también lo cambió todo. Y es lo que nosotros vemos de la misericordia de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque mi esperanza está puesta en la luz que emana de Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso? Nos lo responde el versículo 4. Una cosa he demandado, una cosa es pedido, dice la Biblia de PDT. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, es con insistencia, es un verdadero deseo, es que yo quiero tener una relación permanente y debemos siempre buscarlo con verdadero interés, como hizo David. No buscarlo solo cuando tengo problemas. Es agradecerle también en el momento que nos da la victoria. Y cada día que yo paso con mi Señor, así como los que estamos casados, en la medida que pasamos años con nuestros esposos, cada vez lo vamos conociendo. Así es que tenemos que pasar tiempo con Él para poder conocerlo cada vez más. Y ese debe ser nuestro anhelo. Y volvemos a ver a Jesús, porque cuando yo quiero pasar tiempo con Él para conocerlo y para entenderlo, lo vemos en Lucas 10:39. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Y cuántas Martas o Martos tenemos acá, que estamos afanados del día a día, que nos perturba y nos quita del foco de la verdadera luz? Y dijo Jesús a Marta: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa. A veces pedimos: Señor, necesito tal cosa. Señor, necesito tal cosa. Solo necesitamos buscarle, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Y como decía la última canción que escuchamos, que fue intencional, levanta mi cabeza. El versículo 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuándo tenemos la cabeza baja? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos vergüenza, ¿cierto? Porque hemos hecho cosas que no le agradan al Señor. Pero mira la promesa: cuando yo estoy con Él, cuando yo lo busco, cuando yo permanezco en Él, levantará mi cabeza sobre mis enemigos y debo agradecerle. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y nosotros como iglesia,
¿Cómo podemos hacer esto para agradecerle al Señor? Primera de Juan 1:7. Ya se los leo. Primera de Juan dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros podemos demostrar que tenemos la luz teniendo comunión unos con otros. Ahora vamos a la segunda parte donde hay una oración, es un clamor de David al Señor. Versículo 7. ¿Me siguen? Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, y ten misericordia de mí. David, al igual que nosotros, presentó muchas dificultades, y en medio de la dificultad nos está enviando a orar. Está pidiendo misericordia. Yo siento como que perdió contacto con el Señor, se alejó en ese momento del Señor, y la Biblia Reina Valera dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Este es el mismo Dios que le está hablando. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Y qué hace David? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Decir que Dios le está diciendo, no fijes tu vista en los problemas, fija tu vista y busca mi rostro. ¿Y qué hizo David? Reconoció la voz de Dios, no se quejó y obedeció. Y hoy nos dice, Clarita, busca mi rostro. Bella, busca el rostro de Dios para poder enfocarnos. El versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. En momentos de angustia, Dios es nuestro Padre. Lo dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué hace un padre amoroso? Nosotros cuidamos a nuestros hijos, queremos darle lo mejor, lo protegemos, los guiamos, lo abrazamos. Algunos que no han tenido padres y que tienen un vacío, nuestro Padre Celestial nos recoge y nos rescata con todo su amor. El versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. La versión PDT dice, enséñame a vivir como tú quieres. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y cuando yo leía, guíame por la senda de rectitud, me volví a acordar del pueblo de Israel, que los guió por esa senda de salida, que abrió el mar rojo. ¿Se acuerdan del libro de Éxodo? El libro de Éxodo 14:20 dice, y había luz para los israelitas, pero había oscuridad para los egipcios. ¿Y qué queremos nosotros hoy? Queremos luz. El versículo 13 dice, y hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es cierto, muchas veces queremos desmayar y queremos tirar la toalla y decir, no, es que ya yo no puedo más. Y nos va a pasar porque no tenemos nuestra confianza en el que realmente debemos tenerla, que es Dios.
Juan 8, 31, 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuánto no queremos ser sus discípulos? Pero esto es una palabra de exhortación. Es que no es solo creer, es permanecer, es seguir. Es nuestra esperanza, es nuestra luz. Escuchen con atención. Para pasar de creyentes a discípulos tenemos que permanecer. El creyente cree en Jesús, pero el discípulo lo vive. Por eso les decía que no era leer el Salmo, es vivir el Salmo bajo la enseñanza que hoy nos trae. El creyente asiste a la iglesia, pero el discípulo vive todos los días buscando formar parte de esa iglesia como nosotros que somos el cuerpo de Cristo. El creyente escucha la palabra, pero el discípulo la quiere vivir. Y el creyente busca a Dios en tiempos difíciles y el discípulo en todo el tiempo. Debemos permanecer. El creyente habla de Jesús, pero el discípulo lo vive de tal manera que ven a Jesús en sus acciones. El creyente vive para el presente, pero el discípulo vive para la eternidad. Amén. Mateo 5, 15, 16. Para que ustedes entiendan el mensaje de la luz, debemos ir a Mateo 5, 16. Vamos a leer desde el 14, perdón. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Ustedes, nosotros, somos la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Si yo tengo a Jesús, los demás van a ver en mí esa luz. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Y voy al ejemplo del farol y la luz. La luz no puede estar encendida para estar oculta en un cesto. Esa luz que nos alumbra a nosotros es tan hermosa y está llena de tanto amor que es capaz de iluminar a los que están alrededor de nosotros. Versículo 16. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Hermoso, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, pero yo puedo ser también luz para los demás. Entonces, el Salmo 27 es el reflejo de lo que debe ser un cristiano confiado en Jesús. Mi salvación, mi fortaleza, buscando todos los días de Él, porque Jesús es mi luz. Busco comunión con Él. ¿Cuándo lo hago mi luz? Cuando tomo la cruz. Porque Él es mi roca. Él levanta mi cabeza en el momento de dificultad. Y no hay nada mejor que Dios. Y no queremos que esa luz se apague. Este mensaje viene de parte de Dios, porque a veces en momentos de dificultad hay una nube que se pone en nuestras vidas que nos enfoca en el problema y nos hace perder de la luz que es nuestro Señor. Amén. Gracias.